En 1998, un niño de 8 años en México sostuvo una brocha mientras su padre pintaba una escalera de pino con una lata barata, sin etiqueta elegante y sin instrucciones claras. La madera estaba pálida, seca, casi sin vida. Pero en cuanto la mezcla tocó el primer escalón, el pino cambió de color como si despertara. Se volvió profundo, dorado, con una veta que parecía recién cortada. El niño no entendía qué había dentro de esa lata. Solo recuerda el olor fuerte, la brocha pesada, y a su padre diciendo, «Con esto no vas a tener que lijar en muchos años». Hoy ese niño es carpintero. La escalera sigue en la misma casa. 28 años después, no ha sido lijada, no ha sido restaurada y no está agrietada. En este video vamos a reconstruir esa fórmula, pero antes hay un problema. Un espectador la preparó correctamente y aún así le falló. La mezcla era simple. Una parte de aceite de linaza cocido, una parte de vinagre blanco y una parte de trementina, también vendida como aguarrás de pino. No es barniz moderno, no es cera y no es una capa plástica. Es una mezcla que entra en la fibra, desplaza suciedad ligera, realza la veta y deja una protección flexible. Por eso muchas piezas antiguas no se veían pintadas, se veían alimentadas. La preparación básica cabe en un frasco de vidrio limpio. Pones la misma cantidad de los 3 ingredientes, cierras bien, agitas fuerte, dejas reposar unos minutos y vuelves a agitar antes de usar. No conviene prepararla en plástico delgado, porque la trementina puede atacarlo. La aplicación se hace con un trapo, no con una brocha empapada. Mojas el trapo, lo exprimes un poco y frotas siguiendo la veta. La madera debe quedar húmeda, no encharcada. Después de unos minutos, retiras el exceso con otro trapo limpio. Para un acabado más resistente, aplicas 2 o 3 capas, dejando alrededor de 1 hora entre cada una. La última pasada debe quedar seca al tacto, sin zonas pegajosas ni charcos en esquinas. Y aquí va la advertencia que no se puede saltar. Los trapos con aceite de linaza pueden calentarse solos y prenderse. No los hagas bola. Extiéndelos abiertos al aire libre hasta que sequen, o mételos en agua antes de desecharlos. Quédate, porque ahora viene lo importante. ¿Qué maderas puede arruinar esta fórmula? ¿Por qué el linóleo nació de este mismo aceite? ¿Y qué hizo mal el espectador al que le falló? El error más común empieza en la cocina. Alguien oye aceite de linaza, va a una tienda naturista, compra una botella refrigerada, prensada en frío y apta para consumo, y la aplica sobre una mesa pensando que es lo mismo. No es lo mismo. El aceite de linaza comestible está hecho para entrar en el cuerpo, no para curar como acabado de madera. Suele venir más puro, sin secantes, y por eso puede quedarse pegajoso durante semanas. En una superficie cerrada, con poco aire y restos atrapados en la fibra, también puede oler mal con el tiempo, como aceite rancio. El aceite de linaza cocido que se vende para madera juega en otra categoría. La palabra cocido no siempre significa que alguien lo hirvió en una olla. En muchos productos modernos, significa que el aceite fue tratado o mezclado con secantes metálicos para acelerar la oxidación. Esos secantes hacen que pase de líquido aceitoso a una película más firme en mucho menos tiempo. Ahí está la diferencia práctica. El comestible alimenta, pero no seca bien como acabado. El de ferretería seca mejor, pero ya no es un producto para llevar a la boca. Por eso no conviene usar aceite de linaza cocido en tablas de picar, cucharas, bowls, juguetes de bebé, ni en cualquier pieza que pueda tocar comida o saliva. Para esos objetos se eligen acabados específicamente aptos para contacto alimentario, como aceite mineral de grado alimentario, cera adecuada o productos certificados para ese uso. Antes de abrir el frasco, lee la etiqueta. Si dice Boiled Linseed Oil, aceite de linaza cocido, con secantes, o menciona cobalto, manganeso u otros metales, úsalo en muebles, marcos, puertas o herramientas, no en utensilios. Ahí se decide si la fórmula funciona o si arruinas la pieza desde el primer paso. Mucho antes de que existieran las ferreterías, alguien ya había visto el fenómeno clave. Las semillas de lino se prensaban, el aceite salía dorado, y al quedar expuesto al aire dejaba de comportarse como grasa común. No se evaporaba como agua. No se quedaba eternamente húmedo como otros aceites vegetales. Con el tiempo, absorbía oxígeno y formaba una piel flexible, resistente al agua y sorprendentemente duradera. Ese cambio, que hoy explicamos como oxidación y polimerización, fue una de esas tecnologías descubiertas por observación, no por laboratorio. Hay rastros del uso del lino, desde hace unos 9000 años, en regiones antiguas de Oriente Próximo. Primero importaba la fibra, la tela, la cuerda. Pero el aceite abrió otro camino: proteger superficies.
En manos pacientes, podía penetrar madera, sellar poros, dar cuerpo a pigmentos y ayudar a que una capa fina sobreviviera al sol, al roce y a la humedad. Por eso aparece una y otra vez en culturas distintas. En pintura, sirvió para moler colores y hacerlos más manejables. En madera, alimentó puertas, cofres, mangos y vigas. En barcos, ayudó a proteger piezas expuestas al agua salada. En paraguas y telas enceradas, formó parte de mezclas impermeables. En templos y estructuras, entró en recetas donde el acabado no era decoración, sino defensa. Siglos después, los gremios europeos lo convirtieron en oficio. Aceite de linaza cocido, rebajado con trementina, aplicado a mano en capas delgadas. No era una solución rápida. Era una rutina. Extender, dejar entrar, retirar el exceso, esperar. Carpinteros, pintores y restauradores aprendían esa secuencia porque funcionaba. El barniz moderno no inventó la protección. Solo llegó tarde a una conversación que la humanidad llevaba miles de años teniendo con el lino, el aire y la madera. En 1855, Frederick Walton no estaba mirando un piso, estaba mirando una lata de pintura vieja. La lata había quedado abierta el tiempo suficiente para que el aceite de linaza de la mezcla reaccionara con el aire. En la superficie se había formado una película gruesa, flexible, parecida a una piel. Para casi cualquier persona, eso era desperdicio, una capa seca que se quitaba con la mano y se tiraba. Walton hizo lo contrario. La levantó, la examinó y entendió que esa piel no era un accidente molesto. Era un material. Lo importante no era solo que se hubiera secado, era que había pasado de líquido a lámina. El aceite oxidado había construido una red sólida, elástica y resistente. Si esa transformación podía controlarse, no hacía falta esperar a que una lata se arruinara. Se podía fabricar la película a propósito. Walton empezó a desarrollar un proceso para oxidar aceite de linaza de manera constante. Lo dejaba espesar con aire y calor hasta obtener una masa resinosa. Después mezclaba ese aceite oxidado con corcho molido, pigmentos y otros rellenos. El corcho daba cuerpo y cierta elasticidad. Los pigmentos daban color. La mezcla se prensaba sobre una base de lona o arpillera, creando una lámina continua que podía cortarse, enrollarse y colocarse en el suelo. En 1860, Walton patentó el método. Poco después le dio un nombre que explicaba la receta: linóleo. Viene de linum, lino, y oleum, aceite. No era una palabra decorativa, era una etiqueta química, aceite de lino convertido en superficie. El invento llegó justo cuando las ciudades necesitaban materiales baratos, lavables y duraderos. La madera absorbía suciedad. Las alfombras retenían polvo. La piedra era cara y fría. El linóleo ofrecía una alternativa industrial, una capa lisa, relativamente impermeable, fácil de limpiar y producida en rollos. Durante décadas, hospitales, escuelas, pasillos, cocinas y oficinas caminaron sobre esa reacción química. Millones de personas pisaron aceite de linaza oxidado sin saberlo. Lo que empezó como una piel olvidada sobre pintura, terminó convertido en uno de los suelos más comunes del mundo moderno. La misma reacción que hizo posible el linóleo explica por qué una mezcla antigua de aceite de linaza, trementina y vinagre puede revivir madera exterior sin comportarse como un barniz. El aceite de linaza no seca como seca el agua, no desaparece. Sus moléculas reaccionan con el oxígeno del aire. Esa oxidación abre puntos de unión, y con el tiempo las moléculas se enlazan entre sí hasta formar una red sólida. En la madera, esa red no queda solo encima, se forma dentro de los poros y alrededor de la fibra. Por eso el resultado no es una película gruesa y brillante, sino una fibra más oscura, más cerrada y menos sedienta. La trementina cumple una función distinta. No es la parte que cura, ni la parte que protege a largo plazo. Es el vehículo. Adelgaza el aceite para que fluya mejor, reduzca su viscosidad y entre más profundo en la madera vieja. Después, la trementina se evapora. Lo que queda no es trementina atrapada, sino aceite distribuido en lugares donde, por sí solo, habría avanzado mucho menos. El vinagre entra por otra puerta. En madera que ha pasado años al sol y la lluvia, la superficie no está limpia aunque parezca seca. Puede tener oxidación, polvo mineral, restos grises degradados por la luz, depósitos del ambiente y suciedad alojada en la veta. El vinagre, por su acidez suave, ayuda a cortar parte de esa capa superficial y a levantar depósitos que impiden una absorción pareja. No reconstruye la madera. La prepara para que el aceite encuentre fibra real, no solo mugre envejecida. Pero aquí está el detalle que muchos olvidan.
El vinagre es agua con ácido acético y el aceite no se mezcla de forma estable con agua. Si se deja reposar, se separa. Por eso hay que agitar la mezcla cada vez antes de aplicarla, y no conviene guardarla ya combinada como si fuera un producto comercial listo para usar. Se prepara, se agita, se usa. La fórmula funciona porque cada ingrediente hace una tarea limitada. El vinagre limpia la entrada. La trementina lleva el aceite hacia adentro. El aceite de linaza reacciona con el oxígeno y deja una red sólida en la fibra. Esa es la razón por la que no se pela como un barniz. No está intentando ser una cáscara encima de la madera. La parte peligrosa de esta receta no está en el aceite ni en la trementina. Está en el vinagre cuando toca ciertas maderas. Si tu mesa, tu puerta o tu tablero son de encino, castaño, nogal, caoba o cedro, no conviene aplicar vinagre sin una prueba previa en una zona oculta. Estas maderas pueden contener muchos taninos, y los taninos no reaccionan de forma inocente cuando aparece hierro en la ecuación. El problema no necesita un clavo oxidado a la vista. Puede bastar con rastros diminutos de hierro, polvo de una herramienta, lana de acero usada antes, partículas de una bisagra, agua con minerales o contaminación vieja dentro de la veta. El ácido acético del vinagre ayuda a movilizar esos rastros y cuando el hierro se encuentra con los taninos, se forman compuestos oscuros. El resultado puede ser una mancha gris-negra que entra en la fibra y no se quita como una simple suciedad superficial. Eso no es un accidente extraño. Es una técnica conocida. Muchos ebanistas han usado deliberadamente vinagre cargado con hierro para ebonizar maderas ricas en taninos, sobre todo encino. Preparan una solución con vinagre y metal oxidado para provocar justo esa reacción. Oscurecer la madera desde dentro, no pintarla por encima. Por eso la advertencia importa. La misma química que puede crear un acabado elegante en un proyecto controlado puede arruinar una superficie que solo querías revivir. En una tabla de pino envejecida, el vinagre puede ayudar a limpiar. En una mesa de nogal, puede convertir una zona clara en una nube negra permanente. La salida segura es simple. Si la madera es rica en taninos, elimina el vinagre de la receta. Usa solo aceite de linaza y trementina. Esa mezcla sigue siendo histórica, penetra bien, alimenta la fibra y evita activar la reacción entre ácido, tanino y hierro. Antes de tocar una pieza valiosa, identifica la madera y prueba en un punto escondido. Una receta antigua puede ser brillante, pero solo cuando respeta la madera que tiene delante. El aceite no desapareció porque dejara de funcionar. Desapareció porque el siglo XX cambió la forma de fabricar, vender y enseñar los acabados. Después de la Segunda Guerra Mundial, la industria petroquímica creció a una velocidad enorme. Había nuevas resinas, nuevos solventes, nuevas plantas químicas y una promesa muy fácil de vender. Acabados rápidos, brillantes, duros y repetibles. Los poliuretanos, las lacas modernas y los acrílicos encajaban perfecto con fábricas que necesitaban producir muebles en serie, secar piezas en horas y entregar superficies idénticas una tras otra. El aceite trabajaba con otra lógica. No formaba una armadura gruesa sobre la madera. Entraba en la fibra, oxidaba lentamente y dejaba una protección más integrada que visible. Para un carpintero paciente, eso era una ventaja. Para una línea de producción era un problema. Curaba lento, dependía del clima, exigía oficio y no daba ese brillo plástico que el consumidor empezó a asociar con lo nuevo. La diferencia práctica se ve con los años. Un acabado de película se queda encima de la madera. Cuando se raya, la marca corta esa capa. Cuando el sol y la humedad la vencen, se pela. Y cuando llega el momento de reparar, muchas veces no basta con añadir más producto. Hay que lijar, nivelar, retirar bordes levantados y empezar de nuevo. Un aceite penetrante envejece de otra manera. Si la superficie se reseca, normalmente acepta otra mano. Si aparece una marca ligera, no siempre obliga a desnudar toda la pieza. Por eso muchas puertas, mangos, bancos y herramientas antiguas podían mantenerse con limpiezas y reaplicaciones, no con restauraciones completas. Pero esto no fue una conspiración. Nadie tuvo que esconder el aceite ni prohibirlo. Perdió la guerra de los anuncios, de los anaqueles y de las escuelas técnicas. Era más difícil empaquetar paciencia que vender una lata que prometía secado rápido, alto brillo y máxima resistencia. Y también hay que decir la parte honesta. El aceite no es mágico. Protege menos contra la radiación ultravioleta, puede sufrir en humedad constante y necesita tiempo real para curar. Si se aplica mal, queda pegajoso. Si se usa donde no corresponde, falla. Esa es precisamente la razón para entenderlo bien antes de recuperarlo.
Un espectador probó la fórmula en un lugar donde parecía tener todo a favor. Un techo de pino nuevo, recién instalado sobre un asador. La madera estaba limpia, absorbía bien, la mezcla se aplicó pareja y no hubo exceso visible en la superficie. Hizo lo que cualquier persona cuidadosa habría hecho. Semanas después, aparecieron manchas oscuras. No eran vetas, no era suciedad común. Eran hongos creciendo sobre una madera que, en teoría, acababa de recibir protección. La reacción normal sería culpar la receta o culpar la aplicación, pero este caso muestra algo más útil. El aceite de linaza no debe tratarse como un acabado universal. Es un material orgánico y si quedan residuos disponibles en una zona caliente, húmeda y con poca ventilación, ciertos hongos pueden alimentarse de ellos. El problema no fue que el usuario hiciera todo mal. El problema fue el lugar. Un techo sobre un asador combina varios factores difíciles. Recibe vapor, grasa, cambios de temperatura y humo. Si además el aire queda atrapado bajo la cubierta, la madera puede pasar muchas horas tibia y húmeda. Esa es una incubadora, no una vitrina. Las zonas de riesgo son bastante claras: baños, saunas, techos sobre parrillas o asadores, exteriores que permanecen siempre en sombra, climas lluviosos y cualquier madera que toque tierra o esté cerca de suelo húmedo. En esos lugares, una fórmula tradicional sin aditivos modernos puede quedarse corta. La reparación empieza quitando el alimento y matando el crecimiento. Un limpiador antihongos con percarbonato de sodio ayuda a oxidar y desprender la contaminación sin convertir la madera en una esponja de cloro. Después viene la parte que no se puede acelerar: secado total. No seco al tacto, sino seco en profundidad. Cuando la madera ya no retiene humedad, conviene hacer un lijado ligero para retirar fibra manchada y abrir una superficie limpia. La reaplicación no debe ser la misma receta desnuda. En ese ambiente, hace falta un fungicida compatible o un acabado exterior formulado para humedad, sombra y ataque biológico. Ahí está la lección. Recuperar una fórmula antigua no significa ignorar el sitio donde va a vivir. Para que esta fórmula funcione, la compra también importa. No compres más de lo necesario para tenerlo años en una repisa. El aceite envejece, se espesa y puede volverse rancio. Calcula el área, prepara una prueba pequeña y mezcla solo lo que vas a aplicar ese mismo día. Como referencia práctica, 1 litro suele rendir mucho en madera lijada, pero el consumo cambia si la tabla está reseca, abierta o castigada por el sol. La preparación decide la mitad del resultado. Si la madera está nueva y limpia, basta retirar polvo y grasa. Si tiene un acabado viejo, hay que abrir poro con lija de grano 120. Si está muy maltratada, empieza con grano 80 y termina con 120. No busques pulir como vidrio, porque una superficie demasiado cerrada absorbe peor. La aplicación es simple, pero no perdona exceso. Usa un trapo de algodón, trabaja siguiendo la veta y moja la madera sin dejar charcos. Después de 15 minutos, retira todo lo que siga brillante en la superficie. Esa limpieza evita la sensación pegajosa que muchos confunden con mala fórmula. Entre capa y capa, espera de 45 a 60 minutos, siempre revisando que la anterior haya penetrado. Si quieres color, entinta antes del aceite, no después. La cera solo va cuando el aceite ya curó, no al día siguiente. Sobre poliuretano no funciona, porque no puede entrar. Tampoco rescata madera podrida. Y sí, va a oscurecer el tono. Normalmente lo lleva hacia un dorado más cálido, más profundo y menos crudo. El punto más peligroso de todo este método no está en la brocha, ni en la madera, ni en la mezcla. Está en el trapo que dejas tirado al terminar. El aceite no se seca como el agua. Cura por polimerización, reacciona con el oxígeno y durante esa reacción libera calor. Si el trapo queda extendido, ese calor se dispersa. Si queda arrugado en una bola, las capas de tela aíslan la reacción, concentran la temperatura y pueden llegar al punto de ignición. Eso significa algo muy concreto. Puede prenderse sin chispa, sin flama y sin nadie presente. No hace falta que esté cerca de una estufa. No hace falta que alguien fume. Un trapo empapado, comprimido y olvidado en una esquina puede convertirse en el inicio de un incendio horas después. Hay 3 formas seguras de manejarlo. La primera, extender los trapos completamente abiertos, en una superficie no combustible y con aire alrededor, durante 48 horas. La segunda, sumergirlos en agua hasta que puedas lavarlos o secarlos de forma controlada. La tercera, meterlos en un bote metálico con tapa hermética, diseñado para residuos inflamables. Y no trates la trementina como si fuera un olor artesanal más.
Es un solvente. Trabaja con ventilación real, no solo una ventana entreabierta. Usa guantes de nitrilo para evitar contacto repetido con la piel y protección ocular si estás mezclando o aplicando cerca de la cara. La fórmula puede ser sencilla y noble, pero solo si respetas la parte invisible del proceso. La madera queda quieta. El trapo sigue reaccionando. Por eso esta historia no termina en una conspiración, sino en una interrupción. El carpintero escribió porque la fórmula funcionaba, sí, pero también porque recordó algo que casi se había perdido. Una enseñanza de su padre que dejó de pasar de mano en mano cuando todo empezó a venir listo en una lata. Y ahí está la escalera, todavía en uso, no como reliquia, sino como prueba de cuidado acumulado. Gracias por ver este video, y gracias a quienes corrigen, completan y comparten lo que aprendieron en casa. Escriban en los comentarios qué saber familiar creen que no debimos olvidar.